Damos gracias a Dios, hermanos. Podemos seguir con el estudio que estamos llevando acerca de las doctrinas de la gracia. Entonces, las doctrinas que ya hemos estudiado, hermanos, han sido, en primer lugar, sobre la incapacidad total, donde hemos entendido que el hombre no puede buscar a Dios, que toda su voluntad está cautiva a su naturaleza, que es pecaminosa. En segundo lugar, hablamos acerca de la elección incondicional, que ha sido Dios soberanamente que desde antes de la creación del mundo, Él decidió escoger a un pueblo para mostrarles a ellos su salvación y para la alabanza de su gracia. En tercer lugar, hablamos acerca de la redención particular, que el Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate de aquellos que el Padre había elegido. Y la semana anterior estábamos considerando lo que es el llamamiento eficaz, o que se conoce también como la gracia irresistible. La gracia de Dios es soberana en la elección. El Padre elige de manera soberana, no de una manera arbitraria, sino que Él lo hace según su sabiduría. En segundo lugar, la redención que el Hijo realiza por aquellos que el Padre ha elegido, y la obra del Espíritu Santo que viene a aplicar esa redención al corazón de aquellos que el Padre eligió. Por eso es que entonces nosotros podemos afirmar, el Padre es nuestro Salvador. Sí, porque el Padre es el que ha elegido. El Hijo es nuestro Salvador. Sí, porque Él es el que ha redimido. Y el Espíritu Santo es nuestro Salvador porque Él es el que ha venido a transformarnos para acudir al Hijo. Y de esta manera todos los que tienen fe en el Hijo de Dios son los que el Padre había elegido. Entonces la pregunta que habíamos considerado, hermanos, al inicio fue, ¿por qué algunos sí han respondido al Evangelio y otros no? Efesios 2:5 dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando la Biblia habla de estar muertos en pecados? Porque esa era la condición, lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Éfeso, a los creyentes, que cuando ellos estaban muertos en pecados. La muerte espiritual, hermanos, en la Escritura lo entendemos como esa esclavitud al pecado, donde el hombre está sometido a ese dominio del pecado en sus miembros. Pero no es una esclavitud en la cual él reniega en contra de aquel que lo tiene esclavo, sino que el hombre se deleita en su pecado, está esclavizado a él. La muerte espiritual también nos habla de esa desobediencia a los mandamientos de Dios. El hombre se deleita en desobedecer la ley de Dios. Hay todo un desinterés por las cosas espirituales. No, el hombre odia a Dios y ama el pecado. Esa es la condición de todos estando muertos en pecados. Y podemos considerarlo y recordar, no era esa la condición nuestra. No hallábamos deleite en las cosas espirituales, en las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. También, por más que tal vez alguien pudiera esforzarse y en algún momento habernos presentado el Evangelio, todas las evidencias de la verdad del Señor, seguíamos muertos y no lo entendíamos, no podíamos ver esa realidad. Por ejemplo, en esta semana que hemos memorizado el pasaje en Génesis donde habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchos de nosotros negábamos esa verdad. No creíamos que Dios con solo su palabra en 6 días creó todo, sino muchos tal vez abrazábamos muchas ideas acerca de la creación. Estábamos muertos, no podíamos ver esa verdad. Y así con cada una de las verdades que enseña la palabra del Señor. Nosotros vivíamos rechazando la verdad de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo un muerto podía responder a esa verdad? ¿Cómo alguien podía llegar a amar a Dios,
a odiar el pecado, empezar a obedecer a Dios si Él está muerto. Precisamente lo que Pablo le dice a los hermanos, porque Él nos dio vida. Y todo ha sido por su gracia. Cuando estamos vivos espiritualmente, entonces ahora sí, el creyente puede decir verdaderamente, amo a Dios. Hoy lucho contra el pecado. Y hoy deseo obedecer a mi Señor. Deseo vivir para Dios. Ese es el testimonio que muchos de los que estamos aquí hoy podemos dar. Pero ha sido Dios quien nos ha dado esa vida espiritual. Ya no hay un desinterés hacia las cosas espirituales. Hoy más bien el anhelo de muchos es crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy el anhelo es apartar los tiempos para orar, para meditar en la palabra, para compartir el evangelio. Y eso, hermanos, no ha sido algo nuestro. Ha sido Dios soberanamente por su Espíritu Santo que ha cambiado el corazón nuestro, nos ha dado vida y ahora este es el fruto que se refleja. Debemos dar gloria a Dios y esa es la realidad en nosotros. Y esa es la evidencia de nuestro cristianismo, porque ha sido la gracia de Dios que nos ha transformado. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. El pecador escucha la verdad de la palabra de Dios, pero no puede buscar a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados y no quiere oír. ¿Qué es lo que hace el hombre? Cierra sus oídos a la verdad y no reconoce que necesita un Salvador y busca todas las excusas para rechazar esa verdad, para no reconocer esa necesidad en su vida de que está muerto en pecados. Pero gloria a Dios porque Él sigue salvando a pecadores y Él da vida. El llamado del Evangelio es este: cree en el Señor Jesús y recibirás el perdón de los pecados y la vida eterna. Ese es el llamado que se hace cuando de manera general se expone el Evangelio. Pero como leíamos en Proverbio, unos no quieren oír. Cree en el Señor Jesús, pero el hombre dice no quiero creer. Y eso, hermanos, tendrá entonces las consecuencias. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, dice Pablo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que quieren seguir rechazándole y no obedecer, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que habrá una retribución para aquellos. Primera a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, esta es una sentencia que es tan clara lo que aquí Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto. Naturalmente, en nosotros no podemos entender las cosas de Dios. Más bien, como dice él, las consideramos algo que es fuera de toda lógica, una locura. Creer que Dios se hizo hombre, que vino a morir por los pecados de hombres que habían existido antes que él y que iban a existir después de él. Y que solo por la fe en Él el hombre hoy puede ser perdonado. Y que si muere creyendo en esta esperanza tendrá vida eterna. Para muchos eso es un mensaje que es una locura. Imposible de creer. Y considerémoslo, hermanos. Ese era el mensaje que Pablo predicaba en el Imperio Romano. Daba diciéndole a los hombres que Dios vino y habitó entre nosotros. Cumplió la ley que él exigía, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y ahora por la fe en él, el hombre puede ser perdonado por Dios. Ese mensaje a los ojos de en ese tiempo y en este tiempo consideramos, ¿quién lo puede creer? Pero es cuando Dios ha actuado en el corazón de un pecador que reconoce esa es la verdad. Llega y nos postramos ante él reconociendo, ese es el Dios verdadero, que se hizo hombre y vino y habitó en medio nuestro, pero murió y resucitó al tercer día. Y hoy sí podemos discernir espiritualmente esa realidad. Pero lo que ha ocurrido, hermanos, en primer lugar es eso, que Dios nos dio vida.
De lo contrario, hoy alguien podría seguir escuchando este mensaje y seguir rechazándolo, seguir sin ver la necesidad de rendirse a Jesucristo. Por eso, en primer lugar, lo que el hombre necesita entonces es tener vida espiritual. Por eso nosotros no creemos, como algunos afirman, que el hombre tiene como esa gracia preveniente para que él pueda decidir si cree o no. Ya habíamos demostrado que el hombre está muerto. ¿Y qué ocurriría, hermanos, cuando nosotros afirmamos entonces que el hombre podría en sí mismo decir: no quiero creer, Dios quiere salvar, ha hecho todo, pero yo no quiero creer? Eso contradice lo que nosotros hemos considerado y vemos en la palabra. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios vino, envió a su Hijo a salvar y Él va a salvar. Todo lo que quiere Él lo va a realizar. Entonces no depende del hombre, depende del Señor. Ahora quiero que veamos algunos versículos que nos hablan acerca de ese llamado que Dios hace. En Juan 6:44, el Señor Jesús dijo lo siguiente en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así, hermanos, como hay versículos que nosotros podemos afirmar que resumen el Evangelio, este es un versículo que resume varias de las doctrinas de la gracia en uno solo. Ninguno puede venir a mí. Esa es la incapacidad total del hombre. Ninguno de nosotros puede ir a Dios por nuestra condición, por estar muertos en pecados. El hombre no puede escoger a Cristo por sí mismo. No tenemos la capacidad en nosotros para hacerla. Pero el Señor dice: si el Padre que me envió no le trajere. Esa es la gracia irresistible. ¿Y con qué fin? Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Como será la última de las doctrinas que estaremos considerando, lo que es la preservación de los santos. Ninguno puede. Dios lo atrae de manera irresistible y lo va a preservar hasta el fin. Aquí vemos esas doctrinas de la gracia claramente enseñadas. Ahora, hermanos, lo que quería señalar en este versículo es esa palabra que dice: si el Padre que me envió no le trajere. Algunos dicen que en este versículo, hermanos, si lo traducen de esta manera, que es como el Señor haciendo un cortejo al pecador, como mostrándole lo que él puede recibir si decidiera venir a Cristo. Entonces, como Dios seduciendo al pecador, mostrándole todos los beneficios que tendría, persuadiéndole, y después entonces que el hombre pueda atender a ese cortejo y venir a Cristo. Algunos consideran que es de esa manera que deberíamos entender este pasaje. Pero cuando vemos el significado de la palabra trajere, vemos que es todo lo opuesto, hermanos. No es una seducción ni ser persuadido. Porque esa palabra literalmente lo que significa es arrastrar. Ahora veamos cómo en otros versículos se utiliza la misma palabra. En Juan 21:11, es en aquella pesca que hizo Pedro después que el Señor resucitó. Y dice en versículo 11, Juan 21:11: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Ahí donde dice, y sacó la red a tierra, es donde está esa misma palabra que se tradujo como trajere en Juan 6:44. Ahora, la pregunta es, cuando Pedro saca los peces, sería ilógico pensar que Pedro persuadió a los peces para que entraran a la red o los sedujo para que entraran. No, él lo agarró y lo sacó. Eso es lo que se traduce en esa parte. Luego en Hechos 16:19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces ahí está la misma palabra donde dice y los trajeron. Entonces la pregunta es,
ellos también persuadieron a Pedro, lo convencieron y le dijeron: Pedro, vamos a las autoridades, a Pablo y a Silas, perdón, le dijeron: vamos a las autoridades para que puedan juzgarlos. No, lo que dice es que ellos los tomaron y los llevaron porque querían que fueran encarcelados. Entonces, nuevamente, no era algo persuasivo, sino que fueron llevados. Ahora, Santiago 2:6 también dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Y ahí está la misma palabra. Entonces, hermanos, lo que nosotros afirmamos esto, que en la salvación lo que ocurre es ese acto soberano de Dios en el cual, sin lugar a duda, el pecador será llevado a Cristo. Eso es lo que ocurrirá. Pero nuevamente, lo que tenemos que nosotros rechazar es aquella idea que algunos tienen sobre el calvinismo, que dicen que el hombre, Dios lo toma y el hombre dice: no, yo no quiero ir. Y Dios dice: no, sí, yo lo traigo y usted va a ser salvo. Y que está otro hombre que dice: yo quiero ser salvo, pero Dios no me eligió y no me trae hacia Él, entonces no puedo. No es eso lo que enseña el calvinismo. Eso es crear una falsa idea sobre lo que es este sistema doctrinal. Porque lo que afirmamos es que Dios, como hemos leído, Dios viene y da la vida, y el corazón del hombre es transformado. Dios da la fe, da el arrepentimiento, y el hombre ahora, cuando aprecia, cuando tiene vida espiritual y puede apreciar la obra de Cristo, él no va a resistir ir hacia Él, pero voluntariamente el hombre va a creer. Dios da la fe y el arrepentimiento, pero el hombre es el que cree y el que se arrepiente, y ese va a ser el resultado sin lugar a duda, donde el hombre va a apreciar a Cristo y va a correr hacia Él. Eso es lo que afirmamos como la gracia irresistible. Eso sin lugar a duda tendrá lugar. El poder de Dios vendrá sobre el pecador por medio de su Santo Espíritu, y el hombre, teniendo ahora vida, viendo espiritualmente la verdad de su condición y quién es Dios, el resultado va a ser darse voluntariamente a Dios en el día de su poder, como dice el Salmo 110. Y eso es lo que nosotros hoy podemos afirmar, hermanos. ¿Ocurrió eso un día en su vida en que usted dijo: me parece que todo lo que Cristo dice es lo que yo necesito? ¿No es el testimonio que podemos dar? Todo lo que necesitábamos para ser salvos, entonces Él lo ha producido en nosotros. El Señor dice que debemos venir a Él, pero para ir a Él tenemos que tener vida. ¿Y qué hace el Señor? Nos da vida. Como el ejemplo de Lázaro. El Señor le dice: Lázaro, cuando estaba muerto, le dice: ven fuera. Pero para que él saliera, ¿qué tenía que haber ocurrido? Que estuviera vivo. ¿Y qué hace el Señor? Le da la vida. El Señor nos dice: arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y qué hace el Señor? Nos da el arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Y qué hace el Señor? Nos da el don de la fe. A Mateo le dijo: sígueme. ¿Y qué ocurrió? Mateo respondió y obedeció al llamado del Señor. Por eso aquella oración de aquel hombre que decía: pídeme lo que quieras, pero dame lo que pides. Eso es lo que el Señor hace, hermanos. Nos llama a arrepentirnos, entonces clamemos: Señor, tú me llamas a arrepentirme, dame arrepentimiento. Señor, tú me llamas a creer en Cristo, dame la fe. Me llamas a obedecer tus mandamientos, ayúdame a obedecerte. Y el Señor lo hará, hermanos, a todo aquel que viene a Él. Ese es el llamado irresistible que ocurre en todos los que son del Señor. Nos da lo necesario, vence la resistencia y la oposición que había en nosotros, y ahora vamos hacia Él voluntariamente. Entonces el hombre sí vive rechazando la palabra del Señor, el Evangelio, pero hasta el día en que Dios viene con poder y lo cubre. Y ese día el hombre dice: este es el día que hizo el Señor, me he gozado en conocerle a Él. El Espíritu Santo nunca falla en llamar, en regenerar y salvar a quienes el Padre ha elegido y a aquellos a quienes Cristo ha redimido. Entonces lo que afirmamos es: no queremos decir que no se pueda resistir, porque es lo que siempre hacíamos antes de que Dios nos salvara. Queremos decir que tan pronto como Dios lo desee, vence esa resistencia. Y cuando el Espíritu Santo viene en la omnipotencia de su gracia,
la resistencia se desvanece. Y nosotros creemos y nosotros nos arrepentimos. Pero porque Dios lo ha hecho primero. Entonces vamos a ver unos versículos que hablan sobre este llamado, hermanos. Romanos 8:30. Este llamado siempre es eficaz. Es lo que les mencionaba, hay un llamado general. Y en ese llamado general que está ocurriendo, que en ese día Dios lo va a realizar al predicar el evangelio, muchos van a escuchar, pero van a rechazar. Tal vez saldrán en esta mañana de aquí aún sin creer en Cristo y contradiciendo lo que el predicador dijo, queriendo justificarse a sí mismos. Pero habrá un llamado que siempre será eficaz, que producirá para lo que Dios ha querido al enviar su palabra. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos, hermanos, que las doctrinas de la gracia, por eso mencionaba en una de las lecciones, se sostienen una sobre otra. Porque todos aquellos que han sido elegidos, predestinados para vida eterna, son los que Dios ha llamado y son los que Dios ha justificado. Han escuchado ese llamado general, pero también ha habido un llamado interno, un llamado eficaz, en el cual el hombre atendió y se rindió a Cristo. Y en ese día ese hombre ha sido justificado. Y la esperanza es esta, que seremos glorificados al final también. Romanos 9:11, hablando del ejemplo de Jacob, también dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Dios llamó a Jacob y no llamó a Esaú. Eso es lo que está diciendo. Él quiso hacerlo según su propósito, conforme a su elección. Versículos 23 y 24, ahí en Romanos 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Dice: a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios, lo que Pablo estaba afirmando es que llamó un solo pueblo, judíos y gentiles. Primera de los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Por eso al creyente, hermanos, también se le llama los llamados en el Señor. Tenemos hoy comunión con Cristo, es porque hemos sido llamados a eso, a tener comunión con el Hijo de Dios. No fuimos nosotros, fue Dios quien nos llamó y nos trajo. Gálatas 1:15, Pablo, hablando de su testimonio, dice: pero cuando agradó a Dios, la soberanía de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y dice: y me llamó por su gracia. Hubo un momento, hermanos, en nuestra vida que el Señor nos había elegido desde antes de la fundación del mundo, pero llegó el momento en que Dios llamó por su gracia. El día en que nuestros oídos fueron abiertos y el día en que el Señor nos salvó. Ese fue el momento que Él había determinado para que ocurriera esa salvación, y nos llamó por su gracia. Eso es lo que debemos nosotros reconocer. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, Pablo está siendo todavía un poquito más explícito. La evidencia de que usted ha sido llamado es que usted está viviendo conforme a esa vocación con la cual fue llamado, de una manera digna que honra su llamamiento. Y esto es la santificación en el creyente. ¿Por qué el creyente vive ahora obedeciendo la ley del Señor? Porque fue llamado. Y eso es lo que ahora va a producir en su vida. Primera Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, dice, que os llamó a su reino y a su gloria.
Si hoy Dios nos ha llamado entonces, hermanos, a su reino, la pregunta es, ¿estamos viviendo de una manera digna de ese llamamiento? ¿Que le estamos honrando y glorificando a Él? Eso es lo que se va a producir, según dice Pablo acá a la iglesia en Tesalónica. Y a la iglesia en Roma también le dijo en Romanos 1:6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hablándole a la iglesia en Roma, como el evangelio había llegado a muchos lugares, él le dice, ustedes en Roma también ahí han sido llamados para que sean de Jesucristo. Y eso, hermanos, esa es esa verdad que nos debe a nosotros cautivar. Hemos sido llamados, cada uno puede decirlo, yo he sido llamado para que yo sea de Cristo. Soy de Cristo y Él es mío, como dice la palabra, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese versículo se aplica a los creyentes. He sido llamado por Dios, entonces todo obrará para bien, porque he sido escogido y llamado por Él. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículos 5 al 6, hablando de esa obra que es el Espíritu Santo el que la realiza en el llamamiento, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y eso es lo primero, hermanos, el evangelio, Pablo le dice a ellos, les fue predicado, pero no fueron solo las palabras que ustedes escucharon, sino que fue el poder del Espíritu Santo que actuó en sus corazones para que ustedes ahora crean en Él. Por eso nosotros cuando predicamos, hermanos, nos presentamos antes en oración al Señor, porque sabemos que este mensaje que será anunciado es el Espíritu de Dios el que puede llevarlo con su poder al corazón de todos los que escuchan, para que el hombre vea la necesidad de Cristo, para que la iglesia también sea edificada y entienda, me he estado desviando, he estado fallando en esto, y el Espíritu viene con poder y nos abre, nos da más luz para decir, debo corregir esto que la palabra me está mostrando. Y el pecador que no se ha arrepentido para que pueda decir, necesito a ese Salvador. Entonces llega en el poder del Espíritu Santo. Y versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ese es el gozo que hay en el creyente, aquel que llega a creer por el poder del Espíritu Santo también cuando recibe la palabra. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que está diciéndole el autor a los hebreos es, bajo el antiguo pacto lo que nosotros teníamos era la condenación, porque nadie puede cumplir lo que Dios manda en su santa ley. Pero ahora en el nuevo pacto, los que hemos atendido al llamado, la promesa es que tendremos herencia de vida eterna. ¿Por qué? Porque ha sido en Cristo, que Él ha cumplido todo y ahora nosotros respondemos a ese llamado. ¿Y cuál es la herencia que tiene el creyente? La vida eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y nuevamente, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nuevamente, hermanos, hablando de la elección, pero ocurrió un día que llegó el llamado y fuimos hacia Él, nos salvó. Pero Pablo dice, no por obras, nuevamente, sino que ha sido por la justicia de Cristo. Y Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el resumen de Apocalipsis, podríamos decir. La victoria del Cordero de Dios y los que están con Él, que son los llamados de Él, elegidos y fieles.
Ese es el llamamiento, hermanos, el llamamiento eficaz, que un día usted, por la gracia del Señor, recibió. Y hoy tiene todas estas promesas para usted. Ahora, ¿cuál es el medio para ese llamado eficaz? Es la predicación fiel de la palabra de Dios. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 21 al 24 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura; mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es, hermanos, para unos, eso es lo que ocurre cuando está la predicación de la palabra. Para algunos, ese mensaje es un tropezadero porque me está obstaculizando lo que yo quiero hacer, y por eso no quiero recibirlo, porque me impone muchas leyes o muchos mandamientos, pero yo quiero vivir de esta manera. Es un tropiezo para mí. Para otros, es decir, ese mensaje no tiene sentido. Pero aquel que ha recibido el llamado de Dios, lo que hoy ves es el poder de Dios, que es el Evangelio. El poder de Dios para salvarme de mis pecados. Pero Dios lo estableció que esto ocurriera entonces por medio de la predicación, la locura de la predicación. Por eso, hermanos, cada momento que nos reunimos, ese debe ser el centro de la adoración que le estamos brindando al Señor, que su palabra sea fielmente predicada. Por eso, hermanos, cuando usted quiere invitar a alguien que venga y se exponga, usted eso es lo que espera. Que así como un día usted escuchó el Evangelio fielmente predicado y el Espíritu Santo lo aplicó a su vida, que aquellos que vengan también escuchen el mismo mensaje fielmente predicado, porque es lo que Dios va a usar entonces para también darle vida a esos que siguen rechazándole, que siguen ignorándole, pero que ese es el mensaje y es la predicación. No hay otro medio, es la predicación de la palabra del Señor. Y es ese poder, hermanos, como dice el apóstol Pablo, el poder de Dios para salvación. Pero Efesios 1:18 dice que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que el Espíritu Santo aplica en la vida del hombre para levantarlo de su muerte espiritual. Eso es asombroso, hermanos, cuando leemos la resurrección de Cristo, cómo Dios lo levantó al tercer día. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, en capítulo 1, versículos 18 al 20, que es el mismo poder para dar vida al pecador. Eso es lo que ha ocurrido en nosotros, hermanos. El Espíritu Santo que levantó a Cristo nos levantó a nosotros para creer en Él. Por eso, hermanos, el Evangelio, en un sentido entonces, es predicado a todo ser humano. Porque nosotros no discriminamos diciendo este es el elegido o este es un réprobo. No, sino que predicamos a todos en calidad de que todos somos pecadores. Y todos necesitan arrepentirse y acudir al único que les puede dar el perdón de sus pecados. El mensaje del Evangelio entonces es el mismo y debe ser siendo predicado como el mismo mensaje. Cree en el Señor Jesús y recibirás perdón de pecados y la vida eterna. Ese es el llamado general. Pero nosotros tenemos la fe. Dios ese mensaje lo está aplicando al corazón de alguno para que crea en Él. Por eso es la palabra que debemos fielmente anunciar. Dios se ha guardado soberanamente el hecho de que si Él va a conceder esa fe o no. Eso le corresponde al Señor. Las cosas secretas pertenecen a Él. Pero lo único que Él dice que nosotros debemos hacer es humillarnos ante Él. Y que busquemos nuestra salvación solo en Cristo. Si esa es su actitud, el que viene a Él no le va a echar fuera. Juan 10:24, el Señor dijo: tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor sigue llamando a sus ovejas. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia necesitamos seguir firmes
en que debemos reconocer que es la palabra predicada el medio que que ha establecido para llamar al pecador, que nunca nos desviemos de esa verdad. Porque muchos caen en hacer muchas cosas para tratar de persuadir al hombre, pero ya entendemos, nada de eso sirve porque el hombre está muerto. Lo que el hombre necesita es el poder de Dios para salvación, que es el evangelio que es predicado. Ahora, ¿cómo eso, hermanos, lo aplicamos a nuestra vida? Bueno, en primer lugar, hay una responsabilidad humana, no dejamos la soberanía de Dios, sino que la afirmamos. Pero hay una responsabilidad en todos aquellos que escuchan el llamado del evangelio. Si hoy usted entiende que es Dios el que concede la fe, el arrepentimiento y el que da el corazón nuevo, clame al Señor, clame al único que le puede dar esto. Esa es su responsabilidad. Expóngase a la predicación del evangelio. Si aún usted no goza de la salvación, aproveche cada oportunidad para escuchar el evangelio y siga clamando al Señor. Por eso también una de las aplicaciones es la oración. Oramos por aquellos que no han acudido aún a Cristo. No es ponernos nosotros a determinar si es elegido o no. Es un pecador que necesita a Cristo. Si es de nuestros familiares o conocidos, entonces clamemos a aquel que es el que puede darle vida. ¿Con cuánto fervor oramos creyendo eso entonces? Si yo oro y digo, Señor, tú eres el que puede transformar ese corazón. Entonces me postro ante Él y clamo a Él de esa manera. También, hermanos, siendo una iglesia fiel en el evangelismo. Porque ahora entendemos, es Dios por medio de la iglesia que nos ha permitido entonces ser instrumento para llevar el mensaje del evangelio. Como Él dijo, id y predicad el evangelio. Debemos hacerlo porque tenemos esa certeza, no va a depender de mí. Va a depender de Dios que obre soberanamente. Pero el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia ahora es, vaya y predique este mensaje. Y el Señor actuará en aquellos que son de Él. Y también, hermanos, esto entonces nos debe llevar a tener esa humildad delante del Señor. ¿Por qué? Porque si hoy estamos creyendo en Él, sabemos que no es por algo bueno que haya estado en nosotros. Esto nos humilla, porque reconocemos, Señor, es solo por tu gracia que hoy yo puedo estar reconciliado contigo. Otros, tal vez muchos años cuando escucharon el evangelio, estaba yo con otras personas, pero el Señor me concedió a mí, usted podría decirlo, escuchar el llamado. Y otros que estaban conmigo no ocurrió así. ¿Por qué fue eso? Lo que debemos dar es gracias al Señor solamente. Y eso nos da entonces esa gratitud con la cual nos presentamos delante de Él. Si no fuera por su misericordia, estaríamos igual o peor que aquellos que también lo han rechazado. Estaríamos aún en el camino a la condenación, pero gloria a Dios que Él quiso salvarnos por su gracia. Es como aquel himno, hermanos, que dice, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido, y Él me halló. Amén.